el infierno fue escuela pura. Trabajar con Damián, con Dagoberto, con Joaquín, que son aparte unas personas tan humildes y tan sencillas. O sea, yo fui a la primaria muchas veces descalzo porque no había para zapatos. No salíamos de tortilla y frijoles. Bisbala me lleva a Canes. Fue mi primer protagónico. A veces solo andábamos desnudos por la calle. Recuerdo que sobre el viaducto nos quitamos la ropa, tuvimos que ofrendar de una manera simbólica los calzones, pero mi papá, pues, él escuchó licenciatura y dice, sí, abogado. Con trabajos aprendió a leer. Tienes que hacer 100, 1000, tocar 1000 puertas y de esas 1000 puertas se te va a abrir una. Pero ya cuando se te abre es que vas con todo el arsenal, pues, ¿no? Con todo el hambre, con toda la necesidad, con todo lo que tú eres, con todo el corazón, con todo el alma, con todo el espíritu. Hacer lo que se supone que sabes hacer. Buenos días, Noé. Bienvenido a Canal Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionado. Aunque no te creas, me entra nervio en las entrevistas porque a veces así como que digo, ay, a ver si no se me sale alguna cosa fea, ¿no? No te preocupes, no creo que vaya a salir nada. La editamos, ¿sí? Lo editamos. Estoy muy contento de estar aquí contigo, Fer. Muchas gracias por la invitación. No, pues es para mí un honor tenerte aquí. Gracias. Espero que te guste mucho. Ahorita es una época donde vas a ver crías de aves. Entonces también te invito a que disfrutes el paisaje, que digamos buenos días a la banda que pasa y pues sí que sea maravilloso esta experiencia para ti. No, hombre, muchas gracias. Sí, este es todo un viaje, todo un tour. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que viniste para acá? Vine en un cumpleaños de... Hoy no, la vaquita ya nos vio seguramente. Es que quiere comer. Así se ponen cuando quieren comer. Mira, vine con un grupo de amigos a festejar un cumpleaños y bueno, sí, a las trajineras un poco como para festejar ahí, pero ya tiene como que cerca de unos 5, 7 años, por ahí así. Sí, ya tiene tiempo. Ya. Sí. Oye, Noé, me encantaría saber si puedes presentarte para la gente que no conozca tu bella presencia. Claro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noé Hernández Álvarez. Soy actor. Ya soy un actor viejito, tengo 57 años. Ya voy así de... Ya ahora empezamos a sentir eso que se llama, o que le dicen ahora a los jóvenes, me peluceaste. No, ¿cómo crees? Entonces, pues soy actor, he estado ahí trabajando ya un buen rato, ya he de llevar como unos 20 años de trayectoria en el cine, más o menos. Yo egresé en el 94 de la universidad en la carrera de arte dramático en Toluca. Y me dediqué mucho tiempo a dar clases y a hacer teatro. Y pues después de 7 años de trabajar con un grupo que fundamos recién egresados, pues nos dividimos, nos separamos y yo decidí que no quería vivir más de la pedagogía, que yo no había estudiado la carrera como para dar clases y me regresé, más bien me vine para acá, pues, ¿no? Y pues sí, hubo un momento en el que deserté porque pasaron un año y yo no recibí absolutamente nada, ninguna oportunidad. Iba mucho a castings, pero pues me di cuenta que no terminaba y yo creo que también estaba mal enfocado, ¿no? Y ya, pues decidí que deserté, pues, ¿no? Me regresé a Hidalgo otra vez con mis papás, a la casa de mi papá. ¿Cuántos años tenías? Pues ya tenía yo mis 37, por ahí así. Ya estaba pesando el tiempo, ya estaba pesando también que en ese momento tenía una pareja en turno y como que de momento también se vino para acá y entonces dije, no voy a poder vivir de esta manera, así que pues me voy a tener que regresar. Le pedí una habitación a mi papá y me metí a trabajar a la refinería y ya, deserté en algún momento, ¿no? Entonces había ahí todo un truene
profesional, de que según yo cuando egresé siempre dije que iba a hacer teatro y que siempre iba a estar creando y demás. Y bien decía por ahí Wilibaldo López, que en paz descanse, mi maestro, que cuando uno va saliendo de la carrera, pues uno sale con los bríos totalmente empujados para adelante, ¿no? Y con muchas metas y con muchos proyectos, y uno trae uno dice que va a revolucionar el teatro y que vas a hacer teatro y demás, y vas a vivir del teatro, y en el camino se te van muriendo las ideas, ¿no? Y en el camino se te van muriendo las ganas porque te enfrentas a unas realidades que no esperabas, ¿no? Y te das cuenta que del teatro difícilmente puedes vivir, ¿no? Y que es una carrera en la que muy probablemente no vivas, que te tienes que dedicar a otra cosa y que te vas a dedicar a hacer teatrito por la tarde, pues, ¿no? Con tus amigos, con tus propios recursos y que pues en realidad no vas a poder sobrevivir, ¿no? Entonces, sí, se te van muriendo las ganas, se te van muriendo las actitudes y se te van muriendo las oportunidades y la edad va pasando y, y sí, te golpea. Mm. Sí. Pues ha sido todo un camino, ¿no? Tu carrera. De cierta forma, se nota desde la biografía que el chisme de ti, tus entrevistas y lo que hemos platicado, Sí. que pues has estado muy aguerrido, como justo vienes de una familia que, lo que hablábamos cuando te conocí, no sé si recuerdas un poco, Sí. porque somos bien chismosos y estábamos en una camioneta que nos estaba llevando a una locación que, pues que sí, justo tu familia no hacía nada parecido. Sí. O sea, que venías de un entorno que no estaba muy conectado a las artes. ¿Me puedes contar un poco acerca de estos orígenes? Sí, claro, o sea, ¿De dónde vienes? ¿Qué onda? somos una familia numerosa y campesina, pues, ¿no? Mi abuelo, según me cuenta mi papá, pues era tlachiquero y de eso murió, de raspar magueyes, ¿no? Raspar arriba de 150 magueyes en la mañana y 150 magueyes en la tarde, pues entonces la fuerza y todo eso se le fue creando ahí una enfermedad de los pulmones y bueno, de eso murió. Por la neblina, ¿no? Y pues yo creo que sí, algo parecido, no sé bien, pues, ¿no? Porque yo no los conocí. Pero pues sí, somos una familia numerosa, somos 11 hermanos, digo 10, perdón, 2 mujeres y 8 hombres, aparte de dos hermanitos que fallecieron, un aborto pues y un hermanito que falleció de meses, un poquito más grande que yo. Entonces, ¿Eras el chiquilín? no, soy el séptimo. Ah, Soy ya. como de los que de los disque chicos, como intermedios, Ah, digamos, ya, ¿no? ya. Sino ya mis hermanos grandes, pues ya son abuelos, ya tienen casi 70 años. Entonces, ya, mis papás, pues ya hace 4 o 5 años que fallecieron los dos, se fueron, juntos casi. Y pues ya nos quedamos un poco ahí como huérfanos pero sí, venimos de ahí, ¿no? De ese origen del campo, de cultivar la tierra, de sembrar la tierra, de pastorear borregas, de ordeñar vacas, de eso, digamos, en mi casa más pequeño, ya de más grande, pues sí, de los colados, del pico y pala, de la obra negra, pues, ¿no? De trabajar ahí de ayudante de albañil, pues esos fueron como mis primeros empleos, pues, ¿no? Antes que irme a Toluca, es decir, hasta que ya terminé la prepa, que la estudié en Apasco, Apasco, Estado de México, que ya colinda con Hidalgo. La preparatoria estaba incorporada a la UAM en ese tiempo, ahora se llama UAMEX, en Toluca. Entonces, pues me fui a estudiar, ¿no? Dentro de la ignorancia, digamos, si tú quieres, entre comillas, de mi papá. Dentro de su mente campesina, como que siempre decía, ay, ojalá y algún día
alguien de mis hijos me salga profesional, ¿no? Que estudie, ¿no? Y como que de alguna manera yo creo que vio que a mí me gustaba. Y sí, me gustaba estudiar, pero más que estudiar, yo quería huir un poco de la casa, ¿no? Porque pues, sí, mi papá era muy, severo, como todo campesino, pues, ¿no? Muy rígido. Y en ese sentido, pues, como que quería yo huir, ¿no? Un poco como de esa violencia campesina, donde la cosa es muy rígida, muy severa, y donde trabajar el campo es una de las profesiones y de los trabajos más pesados. O sea, te tienes que levantar a las 4 o 5 de la mañana y terminar a las 6, 7 de la noche hasta que ya no se ve, pues, ¿no? Cuando, claro, lo que nosotros sembrábamos y cultivábamos, pues eran sí maíz, frijol y demás, pero pues era en un nivel más bien, de una agricultura, ¿cómo se le llama? Ah, ¿De autoconsumo? ajá, de autoconsumo, ¿no? Pero pues hoy sí que nada más como para el gasto familiar, pues, ¿no? No era una siembra en grandes cantidades. Pero pues Eso aún así después, de una familia de 30 casi. sí, ¿no? Por eso. Que eso me sorprende mucho, fíjate, perdón, disculpe. Me sorprende mucho que mi papá en ese tiempo, ¿de dónde le salieron las fuerzas? Y decíamos, es que los hombres de antes estaban hechos de otra madera, pues, ¿no? Hoy en día difícilmente yo me podría sostener con 10 hijos, ¿no? Y mi papá sostuvo a 10 más ellos dos, 12, del puro trabajo del campo, ¿no? De la pura fuerza de trabajo de las manos, ¿no? Y de su trabajo como campesino. Y dices, ¿Y tu mamá híjole, también? y ¿Qué mi onda, mamá no? también, claro, por Cocinando. supuesto, ¿no? ¿Qué hacía tu mamá? Cocinando. Pues ella era ama de casa, pues, ¿no? Pero de igual manera le pegaba al campo. O sea, mi Claro. mamá fue de las personas que yo creo que es mi máximo ejemplo, ¿no? De las personas que nunca se rindió y que yo veía de niño cómo se jalaba los pelos como para alimentar a tanto escuincle, pues, ¿no? Y a ver de dónde, ¿no? Y la veías ahí todo el tiempo como que buscando la manera de alimentar a su tribu y trabajando. Te digo, mi mamá fue de las personas que llevaba la comida, atrás llevaba el chamaco terciado en la espalda, de un lado la comida y de otro lado el pulque o el agua, y ahí iba a dejarnos de comer y una vez que se terminaba de comer, se ponía también a trabajar el campo, pues, ¿no? Hasta que ya se oscurecía. Igual mis hermanas, pues, ¿no? O sea, ellas, aparte de atender o hacer las cosas o el trabajo de la casa, pues era después de llevarnos la comida, pues, quedarse a trabajar igual que todos, pues, ¿no? A montarse al surco. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, mi mamacita y mis hermanas, pues le tuvieron que trabajar muchísimo, ¿no? En el campo. Entonces vengo de esa educación donde el trabajo, pues era la forma más empírica, pero más cierta de salir adelante, pues. Es decir, mi papá nos inculcó siempre el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo. O sea, mi papá era de los que llegaba y no te podía ver parado, pues, ¿no? Que decía, ¿qué hace ahí? Si es que no hay nada que hacer. Ah, no hay nada que hacer ahorita, claro que va a haber algo que hacer. Pum, y vaciaba, si no había, vaciaba no sé, bulto de frijol blanco con uno de San Francisco. Órale. Entonces se fueron. Sepáralo. Pues ya estaban separados, ¿no? Pero era su manera de que siempre tienes que estar trabajando, generando, pues, ¿no? Porque no podías estar sentado. Algo tendrías que estar haciendo, siempre. Entonces, como que, pues de ahí vengo, pues, ¿no? Ya. De esa disciplina, ¿no? ¿Y eres travieso? Sí,
Sí te imagino travieso, la verdad. Fíjate que era, según yo recuerdo, tengo como un bloqueo ahí de mi niñez, porque mi niñez yo siento que en algún momento fue muy severa. Sí, Vamos, que en el campo difícilmente puedes, y con la rigidez y con la estructura educacional de mi padre tan severa, difícilmente tuve una niñez bonita, pues, ¿no? O sea, yo no recuerdo algún regalo de niños, del 30 de abril o de Navidad o no, o sea, alcanzaba para que medio llevaras algo puesto en la sí. casa, en el cuerpo, pues. O sea, yo fui a la primaria muchas veces descalzo porque no había para zapatos. Es decir, había necesidades primarias que no se podían cubrir como el calzado, como la ropa, como el alimento, pues, ¿no? Que no salíamos de eso porque sembrábamos, no salíamos de tortilla y frijoles, ¿no? Ya cuando había carne era porque algo había pasado, no era fiesta, pues, ¿no? Ujú. Pero pues de ahí venimos, ¿no? De esa disciplina y de esa... Yo tengo un recuerdo de niño, de los pocos recuerdos que tengo, que mi papá me llevó a la milpa a cegar el zacate, el maíz. O sea, se segaba cuando ya estaba maduro, se segaba y se iban haciendo montones. Y esos montones ya cuando se secaba bien se acarreaban a la casa y ya en la casa se cosechaba, pues, ¿no? Bueno, cuando empezaba a cegar, me llevó y recuerdo, tengo la imagen de ver como varias gavillas y que me decía, ve parando las matas en el montón. Y que yo agarraba una mata, pero la agarraba muy a la orilla y entonces el peso de la mata me jalaba para atrás y me tiraba de chamaquito porque Estás bien estaba chiquito. bien chavillo, pues, ¿no? Y que él me decía, no, agárrala más de la mazorca para que puedas pararla, pues, para que no te tire. Y ya, me lo hacíamos y ya logré parar la mata, ¿no? De la mazorca de maíz. Pero desde ahí, o sea, desde que ya medio empiezas a caminar, ya había una responsabilidad de trabajo, pues, ¿no? Yo para irme a la primaria, primero tenía que levantarme tempranísimo a las 4 de la mañana a barrerle a las vacas, ¿no? A picarles el zacate o la pastura o lo que tuvieran que comer, a ordeñar y luego ya a irme a la escuela, pues, ¿no? Entonces, mi mamacita, pues te digo, teníamos como muchos necesidades, entonces nos daba un cambio de ropa para toda la semana, para la escuela. Y supuestamente otro cambio cuando llegábamos de la escuela para ir a trabajar. Al final las dos quedaban hechas puercas, ¿no? Pues sí. Pero no había más. No había más, o sea, sí recuerdo ir descalzo, jalarme la playera y salir del salón a la hora del recreo, pues nada más de la puerta hacia un ladito y jalándome los pies para que no se me vieran todas las patas costrudas y llenas de polvo y que apestaban a vaca, pues no. Y ahí quedarme, ¿no? Y viendo a los chamacos juguetones, por eso te digo, no, yo casi no fui tan desastroso, tan... Tenías que chambearle. Sí, tenía que trabajar y porque aparte le tenía miedo, mucho miedo a mi papá, ¿no? O sea, a mi papá le llegaba una queja de la escuela o que no anduviera yo trabajando o que no hiciera bien las cosas, era joda, pues, ¿no? Y pues eso, yo le tenía mucho miedo, entonces como que siempre fue más bien un niño retraído, tímido, pero que sí recuerdo en algún momento que los amigos de mi papá le decían, ese muchacho te va a salir, va a ser cabrón. Va a ser cabrón, se le ve en la mirada, pues, ¿no? Porque yo siempre como que agachaba la mirada, pero siempre veía como de reojo hacia allá, ¿no? Y como yo creo que desde niño estaba ese carácter un poco como fuerte y un poco como enojado por las circunstancias que me tocaron vivir, pues, ¿no? Mm. Pero sí, no recuerdo
mucha felicidad en mi niñez, ¿no? Como que estaba marcado por el trabajo, por la severidad de mi padre y que hay una especie como de bache ahí que no recuerdo tanto, ¿no? De mi niñez. Y justo algo que leí de tu biografía y de las cosas que recuerdo platicar contigo es que habías decidido ser profesor, te habías preparado para ser maestro, ¿no? No, estaba yo en la prepa y yo estudié el bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades porque yo iba para Derecho y estaba formado en Derecho para sacar mi ficha y vamos, de ahí ya vi un libro donde venían todas las carreras que tenía la universidad y vi arte dramático. Y entonces empecé a leer los requerimientos y demás para ingresar a la licenciatura. Y en ese momento dije, aquí está mi carrera. ¿Cómo supiste eso? Pues yo creo que fue una corazonada o algo que ya traía ahí, porque jamás lo pensé en estudiar, ni siquiera sabía que se estudiaba, ¿sabes? Por eso me metí a Derecho, porque pues mi papá siempre decía, ay, pues ojalá algún día uno de mis hijos me salga abogado. ¿Y tú? Y para él abogado pues era que estudiara Derecho, pues, ¿no? Y eso era como un poco como decir, sí, pues voy a estudiar esto, pues, ¿no? Pero yo no sabía que se estudiaba el teatro, ¿no? O que había una carrera de teatro. Entonces, cuando lo veo y que dije, no, pues aquí está mi carrera, casi de una manera inconsciente, porque tampoco es que lo buscara, o tampoco es que yo, ay, pues ojalá yo un día pueda estudiar arte dramático. Te digo, ni siquiera sabía que se estudiaba. Entonces, sí, pues sí fui. Fue nada más así de momento. Llego a Humanidades, saco mi ficha y ya no regresé a Derecho, pues, ¿no? Ya, y luego hago el examen en teatro y tampoco quedo. No. Sí, porque pues yo de teatro solo sabía el nombre y el nombre y los autores de las 2 obritas que había hecho yo en la secundaria, así como taller para encuentros culturales a nivel zona de las secundarias, pues, ¿no? Entonces, ese fue mi primer acercamiento, digamos, al trabajo del actor y que me encantó, pero te digo, ni siquiera sabía que se estudiaba. Entonces, más bien era como un poco para no llegar temprano a mi casa a robarle 2 horas a mi papá de trabajo y de severidad. Por eso me metí al taller de teatro, más que porque me gustara, era un poco como huir de la casa, pues, ¿no? Sí. Y ya cuando llego a la facultad, saqué mi ficha, bla, bla, bla. Y ya cuando me empiezan a preguntar de edades del teatro clásico, contemporáneo, de autores, obras y demás, estilos, bla, 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 géneros, digo, no, pues es que yo no sé nada de esto, pues, ¿no? Y tú así, no. Y luego, pues sí, pues lo reprobé, claro, ¿no? Pero dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Entonces, en ese momento abrieron una segunda convocatoria para para filosofía y letras latinoamericanas. Y entonces, pues saqué ficha, hice el examen, por supuesto me quedé porque lo que querían era gente, porque si no iban a declarar desierta en ese año la licenciatura de filosofía. Y entonces, pues me metí. Y por las tardes, bueno, eso fue en la mañana, entraba yo a todas las clases de arte dramático, entraba como oyente. Ahí me tocaba, ahí me metía. Ya estaba sentado y veía todo. Y veía que se iban a correr y regresaban y yo moría de ganas por irme a correr con ellos, ¿no? Que si me sentaba ahí en las áreas verdes y era así de, ay, qué bonito, chin. Pues digamos que a las clases físicas no podía entrar, a las teóricas sí, porque ahí estaba, ¿no? O a las clases de actuación y demás, pues ahí estaba nada más escuchando, ¿no? Entonces ya hasta pensaban que yo estaba dentro de la carrera, pues, ¿no? Y ya por las tardes, pues ya me iba yo a filosofía, ¿no? Y resulta que pues, 2 amigos se salieron, 2 compañeros que habían quedado en la licenciatura, desertaron como a los 2, 3 meses
No aguantaron la No corrida. aguantaron la corrida, yo creo. Y entonces dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Y pedí mi cambio y me lo dieron. Dicen, pues es que tú vienes más que los que se quedaron en la carrera, pues, ¿no? Y entré. Y pues ya me salí de filosofía y ya me dediqué a arte dramático, pero sí fue así de, entré barriendo, pues, ¿no? Sí. ¡zum! Pero estabas determinadísimo, ¿no? Pues ya cuando entraba yo de oyente y escuchaba las clases y los veía yo que iban a hacer este calentamiento físico y demás, y veía sus ejercicios de actuación y demás, sí, ahí ya estaba yo como muy convencido de que eso era lo que yo quería estudiar, pues, ¿no? Ahí sí ya era, sí, esto es lo que quiero y el próximo año voy a entrar, pues, ¿no? Afortunadamente me dieron el cambio y dije, bueno, pues ya estoy dentro, pues, ¿no? Ujú. Pero sí fue un poco difícil la entrada, digamos, ¿no? Ujú. Pero pues bueno, Lo lo lograste. logré, sí. Oye, ¿y recuerdas la primera vez de estas ocasiones que estabas niño y que querías irte a tu taller de teatro? ¿Recuerdas la primera experiencia actuando? Sí. Habíamos hecho el extensionista de Felipe Santander y es una obra que habla del campesino, de cómo los ingenieros agrónomos que de momento llegaban de la ciudad para ir a hacer sus prácticas al campesinado, pues se enfrentaba con la imposición de los grandes terratenientes de querer sembrar algodón en una área donde no se puede cultivar y es muy difícil. Entonces, entrar ahí a esa obra a mí me gustaba muchísimo porque de alguna u otra forma era un terreno que yo conocía, ¿no? El del campesinado, el del trabajo del campesino, el del trabajo del campo. Y me veía muy bien. Es decir, me venían bastante bien y los concursos de actividades culturales de las secundarias de la zona, pues eran aguerridos, ¿no? Es decir, todo el mundo traía sus porras y ya que teatro, ya que canto, ya que la rondalla, ya que bailables regionales y demás. Entonces, pues era la lucha entre las secundarias y eso, pues eso, cuando uno es joven y está uno creciendo, uno quiere ganar, ¿no? Y de alguna manera te impregnas de esa energía de sí, nos vamos a defender el nombre de la técnica 13 y entonces vamos a ser las mejores, de las mejores escuelas, ¿no? En fin, porque pues, ganabas, ¿no? Entonces, como que esa energía me gustaba muchísimo y esa misma energía, pues entrabas con esas ganas y con esa hambre yo no sé si lo hacía bien o lo hacía mal, ¿no? Pero sí, queríamos hacer muy bien las cosas para ganar el concurso de teatro en las secundarias, pues, ¿no? Y te digo, al otro año volví a entrar otra vez al taller de teatro y ahí conocí al maestro Agustín, que alguna vez nos trajo al DF a ver El extensionista de Felipe Santander, que es una obra que ahí lleva años presentándose. Y y ya entrar a un teatro, ver las luces ya de una manera profesional, de wow, yo quedé alucinado con la primera vez que entré al teatro y que justo el maestro nos llevó para que tuviéramos un acercamiento y un conocimiento un poquito más, pues más profesional, ¿no? Ver ya una puesta en escena profesionalmente. Y pues me gustó muchísimo, la emoción era así enorme, ¿no? Y pues bueno, ese fue como mi primer acercamiento, pero te digo, pues se morían. Atitalaquia, que era donde yo estudiaba la secundaria, es el municipio y el barrio donde yo vivo es el Cardonal. Mi barrio era, pues en ese momento no, ni siquiera Titalaquia, el municipio tenía casa de cultura, pues, o sea, no había nada de cultura que se pudiera tener más que la información que te llegaba a través de la escuela, pues, ¿no? Los bailables regionales y estas actividades de poesía, de declamación, ¿no? Que gané 2, 3 concursos de declamación porque yo le tiraba al hambre y la pobreza y no sé qué, y bueno, y entonces volví a entrar al taller y otra vez, y ahí montamos una obra que se llama
cómo pasar matemáticas sin problemas. No, pero ahorita el autor. Pero otra vez volví ya en tercero a estar en esa obra y la verdad es que nos gustaba muchísimo, muchísimo, porque pues aparte ahí conocí a amigos y demás, y entonces el maestro Agustín de alguna u otra manera era como siempre nos apoyaba y a mí me apoyaba muchísimo porque pues yo creo que le gustaba mi trabajo, no sé, siempre tenía como esa actitud de ayudar o sea, como a la gente necesitada, ¿no? Y entonces, pues como que siempre me pedía y me ayudaba y recuerdo que alguna vez incluso me llevó al médico porque trabajando en el campo, se me había ensartado una estilla de las matas de maíz. Y se me ve como infectado y mi papá, pues te digo, no había como recursos y el maestro Agustín me llevó al médico, pues, ¿no? Eh, pues justo porque era su alumno, digamos, del grupo donde yo iba, era como su alumno consentido porque pues eh, pues me iba a ser teatro, pues, ¿no? Y a él le gustaba muchísimo. Y todavía lo visito, todavía platico con él. Ah, ¿cuántos Sí. años tiene? No, pues ahorita ya de tener, no sé, unos 70 y tantos años, ¿no? Ya era grande, sí. O es grande, pues, ¿no? Y ahora vive en Michoacán y cada que vamos al Festival de Morelia, pues por allá nos visitamos y comemos y platicamos. Qué Y chido. sí, pues así como que Qué grato para se él, siente ¿no? muy orgulloso. Sí, claro, Sí. sí, claro. Pero también qué importancia la importancia de la educación, ¿no? Que luego se da por sentado como la educación como sobre la cultura y Ujú. justo, o sea, tú viniendo de el campo es un claro ejemplo de cómo la educación y las oportunidades te abrieron una ventana Ujú. impresionante, ¿no? Sí, claro, porque te digo, no había, o sea, era un pueblito que ni banquetas tenía, Ujú. pues, ¿no? El Cardonal, un pueblo ahí no había, las calles eran de terracería, no había banquetas, y más bien eran veredas, ¿no? Entre el medio de los magueyales o de las milpas, y ahí atravesabas. Pero cultura, ¿de dónde, no? Más bien, pues campesinos que se dedicaban a tratar de sobrevivir del campo, pues, ¿no? Y, y pues sí, no recuerdo que haya, que haya habido en algún momento un acercamiento a actividades culturales por parte del municipio, una casa de cultura, o sea, no, nada, pues, ¿no? Que eso me sorprende, ¿cómo fui yo a dedicarme a esto? Sí, Si ¿no? no lo tuve, pues Sí, no sí, había, sí, sí. no había. ¿Y de dónde me salió la vena? Pues no sé, de verdad. Mm, No sé. Yo digo que es muy de mi mamá haberme yo dedicado a esta carrera, pues, ¿no? Mi mamá era como muy sensible y siempre la escuchaba yo como cantar. Cuando ella lavaba se ponía a cantar, a chiflar, chiflaba muy bonito, cantaba muy bonito. Y de niño recuerdo eso, el canto de mamá. qué hermoso. Oye, ya después cuando estabas en la carrera de teatro, ¿cómo fue este proceso en el que te diste cuenta que iba a ser una posibilidad en tu vida profesional, dedicarte ya como actor? ¿Cómo fue este camino? A mí haber llegado a arte dramático y sobre todo a la universidad, a mí la universidad me abrió el mundo. Vamos, un joven en ese momento, campesino, pues con la prepa, terminada la prepa, pero aún terminando la prepa, pues yo no tenía como gran conocimiento del arte, de la cultura, pues, ¿no? Y de la lectura, o sea, no había esa como apego a la cultura, ¿no? A la lectura, hasta que yo llego a la carrera y entonces pues empezamos a estudiar la historia del teatro, las historias de las edades del teatro y demás, y que eso tenía que ver mucho con los sucesos sociales y políticos y demás, y entonces me empecé a empapar, ¿no? Empecé a leer mucho
y siempre era como muy callado porque sí era muy ignorante, o sea, había muchos temas de los cuales yo no sabía, pues, ¿no? De historia y demás, de cultura y demás, no sabía. Entonces a mí la universidad me abrió al mundo, me abrió al conocimiento, a leer y decir, wow. Fue cuando me empecé a revelar y decir, no, la iglesia, no creo en Dios y no, la conquista y entonces los movimientos revolucionarios y en ese momento Fidel Castro, el Che Guevara, la trova cubana, ajá, entonces éramos como contestatarios y revolucionarios y entonces leíamos y estudiábamos y bla, bla. A mí la carrera me abrió al conocimiento, al mundo, pues, ¿no? Me impulsó a leer, a escribir, a crear, a encontrar que dentro de que lo que yo era como campesino, como gente de campo, que también podría explorar mis aptitudes artísticas y hacer de esa vida una vividura para trabajar y para sacar mis emociones y para cultivar mis emociones y para explorar mis emociones, incluso para sanar, ¿no? Yo siento que en algún momento muchos sucesos de mi vida de niño, de campesino, de circunstancias personales dentro de la carrera, pues las llegué a explorar justo porque encontré como una salida a todo eso que se me había ahí almacenado en el pecho, ¿no? Sí. Las emociones, como que encontré ahí sí un acto de sanación también, ¿no? Un acto de liberar todas esas emociones y después a explorarlas y después a investigarlas y después a experimentarlas y hacer de ellas pues una herramienta, creo, hoy muy afianzada de trabajo y de exploración, pues, ¿no? Mm. Sí, pero fue hasta que yo llego a la universidad, pues, ¿no? A la carrera. A mí la carrera me abrió al mundo, pues, ¿no? Al conocimiento. Sí, antes sí leía, ¿no? Pero muy poco y más bien porque el maestro Agustín, que era el maestro de español en la secundaria, pues nos dejaba lecturas, pues, ¿no? Ya en la prepa más bien como que andaba uno un poco de rebelde y explorando otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí, la lectura creo que fue un regalo del maestro Agustino, ¿no? Y que ya cuando llego a la universidad dije, puta, pues lo que me falta por aprender, pues, ¿no? Y a estudiar y a leer y a leer y a leer. Y afortunadamente siempre tuve maestros que nos impulsaban, que nos exigían, que nos disciplinaban. Tuve maestros que el rollo de la disciplina era algo muy importante, medular dentro del trabajo del actor, pues, ¿no? O de lo que nos íbamos a dedicar, porque arte dramático llevábamos como una embarradita de todo. Bueno, llevábamos hasta guiones de radio, de cine, una clasecita y una embarradita, pues, ¿no? Llevábamos vestuario, llevábamos como que de todo, llevábamos una embarradita, aunque la columna vertebral era el trabajo del actor, pues. Ujú. Pero sí, fue ahí donde yo empecé, digamos, a Ujú. abrirme al mundo Claro. en un nivel más profesional, pues, ¿no? ¿Y cómo, supongo, ya me contarás, pero supongo que esta fue una decisión como sorpresiva no solamente para ti, sino también para tu familia? No, no sé cómo lidiaste con opiniones o cómo fue tomado por parte de sí, de tu Sí, familia. pues fíjate que en un principio eh, yo me había salido de la casa de mis papás porque me fui a jugar fútbol y a mi papá no le gustaban esas cosas y entonces ya grande pues prácticamente me corrió de la casa y yo me salí y entonces mi hermano dice, no, pues vente a la casa, pues no, mi hermano mayor y me ayudó a terminar la prepa. Y casi como que sin consultarlo me vine a hacer el examen me fui a hacer el examen a Toluca, pues. Y entonces no tenía yo relación con mi papá. Entonces, pero de momento mi hermano un día me dice, oye, me enteré que te fuiste a Toluca, que no sé qué. Y hermano, yo no te voy a poder sostener esa carrera, pues, ¿no? Yo pues, te eché la mano, ¿no? Como para que terminaras la prepa, pero pues ya como para algo más profesional, pues yo no te podría yo, apoyar en ese sentido.
Y como que lo pensé un rato y seguía asistiendo, pero en ese momento como que se lo conté yo creo que a mi mamá y mi mamá le ha de haber contado a mi papá y mi papá como que se acercó a mí, hicimos las paces y me ofreció su ayuda. Pues, ¿no? Ujú. Dice, yo te ayudo, ¿no? Continúa. Pero yo le había dicho que estudiaba la licenciatura en arte dramático, ¿no? Pero mi papá, pues, él escuchó licenciatura y dice, ah, sí, abogado. Supongo que eso debe haber pensado, porque te digo, mi papá con trabajos aprendió a leer, ¿no? Y yo creo que por su propia cuenta. Entonces deletreaba leyendo. Y mi mamá tenía un poquito más de fluidez en la lectura, pero era lo único digamos, de conocimiento que tenía mi papá, ¿no? Entonces, como que él escuchó licenciatura, va a ser licenciado, y para él licenciado era un abogado, pues, ¿no? Entonces, como que nunca me cuestionaron tanto, porque no conocían ese terreno tampoco, es decir, no conocían el terreno de arte dramático. Pues, ¿quién sabe? Dicen que está estudiando una licenciatura para licenciado, pero como que no tenía ese conocimiento mi papá, ¿no? Sí, qué bueno Sí, y qué que bueno, porque digamos que nunca me cuestionó por qué me dedicaba yo a eso y como que tampoco lo entendían, ¿no? mm, Y ya cuando pues, regresé y le dije que no, que me diera una habitación, que porque no la había pegado, pues así como que, pues bueno, pues ni modo, pues, a no la trabajar. hice, a trabajar, ¿no? Y sí, me dediqué a trabajar otra vez las tierras de mi papá, justo. Ujú. Ujú, ujú. Y justo, ¿cómo llegó el cine a ti? Porque tienes una de las carreras más, es de mis carreras favoritas. Me gusta Muchas mucho gracias. tu trabajo y admiro mucho eso porque justo mm, platicar contigo de esto me hace ver que, y seguro les hará ver que pues toda esta relación que tienes con la tierra, con esta conciencia del campo, de nuestro entorno, del país, o sea, la complejidad que hay alrededor de esta urbe o de luego lo que vemos en las películas, que está como muy luego deslavado con respecto a Ujú. eso, como que sí le ha dado un peso de realidad a tu trabajo y una profundidad que me encanta, pero antes de pasar eso me encantaría saber cómo llegó el cine, o sea, cómo llegó una cámara a ti o Pues, qué pasó ahí. pues justo cuando yo me vengo de Toluca, tenía ya ahí un par de ahorros. Yo daba clases en una casa de cultura en Capulac. Y entonces, pues ya nos disgregamos como grupo que teníamos ahí, un grupo de teatro, que aparte fueron 7 años ahí, pero que fue como una de mis etapas más productivas porque pues nosotros hacíamos el texto, nosotros improvisábamos y de ahí íbamos armando el texto, nosotros hacíamos la escenografía, nosotros hacíamos el vestuario, si teníamos que tomar clases de canto porque teníamos que cantar, las tomábamos, si teníamos que hacer clases de acrobacia porque queríamos incluir danza y expresión corporal y demás, las tomábamos. Y como que nos dimos a la tarea de eso, de hacer nuestras propias interpretaciones, nuestros propios temas, nuestros propios juicios y demás, nuestros propios puntos de vista, pues, ¿no? Pero luego ya pues nos dispersamos, nos ganaron los egos, yo creo, y yo dije, no, pues yo me voy al DF, ¿no? Porque pues yo quiero vivir de mi carrera. Yo no estudié para ser maestro, ¿no? En una casa de cultura y para ir ahí a soportar a los chavitos que de momento los mandan para que no estén haciendo escándalo en sus casas. Y no, bueno, pues dije, bueno, está bien. Y me ofrecieron la base de mis horas, ¿no? Pues basifica tus horas, ¿no? Y yo decía, no, yo me voy a ir al DF, yo me voy a ir al DF. Y dice, está bien, vete al DF, pero basifica tus horas. Si no la pegas, pues ya regresas y tus horas te van a estar esperando. Y lo pensé, pero dije, no, me tengo que ir. Y me vine, ¿no? Y aquí llegué al DF llegué con una chamarra, digo, con una maleta donde traía mis cosas y ya, ¿no? Me fui a vivir hasta la cabeza de Juárez por allá, ¿no? Con un amigo me prestó por allá una casa y por allá me fui. Y entonces empecé a ver, pues eso,
ahora hay mucho conocimiento, pues, ¿no? Ahora tienes las redes sociales y bueno, hasta por ahí encuentras castings y demás. Yo no sabía dónde ir a hacer casting, cómo es que se hacía cine o televisión. No, y siempre la quería yo pegar del guapo de la historia, pues, ¿no? Es como no, el mascarita. Sí, ¿no? Entonces, pues no, yo iba a casting. Pues iba yo al CCC, iba al CUEC, iba yo ahí al Centro Nacional de las Artes y ver donde, digo, por ahí habían casting para no sé qué, casting para no sé qué, y entonces pues dije, pues a ver. Entonces no encontré, pues no, hasta que ya iba yo preguntando, me decía, pues sí, pues ve a hacer casting a esta dirección, y entonces deja papeles aquí en el CUEC, deja papeles aquí en el CCC, en fotografías y demás. Y ya fui conociendo, que hay agencias, yo no sabía ni qué era agencia de casting. No, pues hay agencias para comerciales, hay agencias para cine, y en fin. En ese tiempo creo que fui con Rebeca Bustos, me saqué unas fotos que eran de hechizas, ¿no? De un amigo, no, una amiga en ese momento que me sacó, y con esas me hice como una especie de book y ya empecé a dejar fotos, ¿no? Pero igual iba a 3, 4 castings que de momento me llegaban para comerciales y jamás la pegué, y pasó un año y no le pegué a nada. Y por eso deserté, pues, ¿no? Me voy a Hidalgo y otra vez me dedico a trabajar y luego ya me vengo otra vez, ¿no? Ahí a seguirle a pegar al cine, pues, ¿no? A tratar de pegarle. Ya estaba un poco más suelto, ya más o menos sabía dónde estaban las castineras, cómo ir a hacer casting y demás. Y porque pues eso no nos los enseñan en las escuelas. Ahora creo que sí, ¿no? Pero en ese momento cuando yo estudié arte dramático, pues nadie nos decía cómo ir a pedir trabajo de actor, ¿no? Pero, ¿Y cómo se pide trabajo de actor? pues Pues la de no. llorar y caminar por el espacio y gritar. Exacto. Y dije, Esa, Dios, mira, dominadita. ¿cómo se hace, pues, no? Y ya, pues, lo fui aprendiendo poco a poco y pues me daba cuenta que no me quedaba. Y entonces empecé a tomar talleres. Empecé a tomar talleres con Luis Felipe Tovar y luego me fui al Círculo Teatral con ¿cómo se llama? Alberto Estrella, y después allí en Coyoacán, una como casa de cultura donde me dio clases Nacho Ortiz, donde me dio clases Zárate. Y entonces fui entendiendo un poco el lenguaje cinematográfico y entonces entendí por qué no me quedaba, pues, ¿no? Porque yo, pues siempre traía, pues, mi referencia era el teatro, pues, ¿no? Entonces iba yo a hacer casting y lo hacía como si estuviera, en un escenario, ¿no? Y entonces impostaba la voz y hacía no sé qué. Y pues yo creo que los de cine veían y decían, no, güey, estupendo. No, güey. Y tú así todo sangrado, Sácalo, llorado. Sí, no, así desgarrador. Y dices, no, güey, no, esto es cine, tranquilo. Más natural, más natural que cómo. ¿Natural Pues, qué? ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo? Mucho más naturalito, mucho más orgánico, mucho más, cotidiano. Ajá. Ok. Ya hasta que empiezo a tomar talleres, empiezo a conocer el lenguaje cinematográfico, dije, Y qué sí, vergüenza. no, entonces dije, uy, sí. Y lo primero que me cayó más bien no fue cine, fue comerciales. Yo empecé por los comerciales. Recuerdo perfecto que fue un comercial que hice para CONAPRED, que era el Consejo Nacional contra la Discriminación y no sé qué. Y ese comercial salía en las tarjetitas de teléfono, salía mi cara ahí y atrás decía, no le llames patarrajada, es una persona igual que tú. Y luego había una revista que se llamaba Tiempo Libre, que editaba la UNAM, y ahí salía en la portada mi cara, ¿no? No le llames patarrajada, es una persona como tú. ¿Tienes números de eso en tu casa?
Pues creo que sí tengo Deberías, uno. ¿no? Creo que sí Está tengo bien. uno. Eso de que yo casi nunca tengo las cosas que he hecho, pues, ¿no? Entonces, pues me quedé, me dijeron, que aparte fue así, llovido del cielo, 32,000 pesos en ese momento, me acuerdo perfecto, pues, ¿no? De parte de Conapred, y digo, wow. Y 32,000 pesos que con eso me permitió comprarme un traje, sacarme un estudio fotográfico, comprarme un celular porque no tenía ni celular y me decían es que tienes que comprarte un celular, ya existían los celulares, Sí. porque pues es que si te buscan pues no te encuentran y aparte yo había puesto el teléfono de mi tía, para que ahí llamaran y y ya a veces le llamaba yo en la tarde a mi tía, le digo, no me llamaron para algún casting, algo así. Pues llamó una persona que te presentes, no sé qué, no sé cuándo. Y ya como que yo siento que en algún momento mi tía a veces, no, Ah, madre. nah, Sí. Es que si además le llamabas así de que, tía, ya no cayó sé. algo. No, bueno, bueno. No, sí, vale. Y pues ya, me compré un celular, me saqué un estudio fotográfico y profesional. Y ya, empecé a dejar, me compré un traje para mi estudio fotográfico y empecé a dejar materiales por todos lados, a las agencias que ya conocía y demás. Y seguí haciendo comerciales, hice 4 comerciales, 4 o 5 comerciales. Ujú. Hasta que en uno de los últimos comerciales era justo para el mundial, un trabajo así de la. Sí, era para el mundial o de la selección mexicana, que la selección mexicana metía un gol y entonces nosotros festejábamos y me tenía que enfrascar una cubeta de agua. Era para una línea de video, de esas cosas, unas plataformas de estas, ¿no? Y entonces, pues eso me parecía como indignante, ¿sabes? Yo decía, o sea, me aventé 5 años estudiando teatro y demás, bla, 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 para venirme a embrocar una cubeta de agua festejando un gol de la selección. Me parecía como humillante incluso. Dije, pues bueno, vas. Tras, Y ya me empezaron por ahí a caer mis primeros beats y empecé creciendo los beats. Y me ayudó mucho ese comercial de Conapred. Yo creo como que por ahí mucha gente me empezó a ubicar con la carota ahí de mía. Y me empezaron me empezaron a llamar para beats de películas. Y mi primer película que hice fue una película que hice con un beat que hice con Plutarco Asa y Ludwika Paleta que se llama Propiedad Ajena. Fue mi primer beat donde yo tenía que montar a caballo y entonces me fui al pueblo a practicar porque yo no sabía más que montar burros. Y ¿cuál es la diferencia? no, pues es que el burro pues sí lo puedes montar a pelo y demás, ¿no? Y aunque repare pues no es tanto. Y el caballo no, pues el caballo sí se puede desfogar Sí, sí, y sí. tienes que Está tener menos un panzón. control, un control mucho más severo, ¿no? O más rígido, no sé. Eh, pero sí, y es más grande, ¿no? Ujú. Y entonces, ahí fue mi primer beat. Y de ahí siguieron otros beats bastante buenos, ¿no? Hasta que me llegó Espiral, que para mí Espiral fue un antes y un después, ¿no? Antes de hacer puro beat y como después de Espiral ya me empezaron a caer personajes con un poquito más de peso, pues Ujú. Espiral de Jorge Pérez Solano, Ujú. que ya fue mi primer personaje de reparto, digamos, que ya duraba por lo menos media hora de exposición, ¿no? Ujú. Y, y entonces ya me empezaron a llamar un poquito para personajes con un poquito más de tiempo, digamos, Ujú. ¿no? Espiral de Jorge Pérez Solano, que justo también hablaba de las mujeres que se quedan en el pueblo a educar, a criar y a mantener a la familia, pues, ¿no? Y a mantener el cultivo del, de la tierra, pues, ¿no? Porque la mayoría de hombres se iban al otro lado, a Estados Unidos, a probar suerte, pues, ¿no? Para, según ellos, darles una mejor calidad de vida a sus familias, ¿no?
Y pues resulta que ya los hombres se encontraban por allá otras parejas y pues ya no regresaban, o si regresaban ya regresaban como con otra especie de actitudes y demás. Entonces, eh, regreso al pueblo y a mí esa película me gustaba mucho justo porque me hermanaba primero con mi antecedente campesino, ¿no? Y con el trabajo que hicieron, que mucho tiempo de niño vi que hizo mi mamá y mis hermanas, ¿no? De trabajar el campo al igual que el hombre y montarse al surco y trabajarlo todo, pues, ¿no? Entonces, me gustaba mucho justo por eso, porque sentía que había una afinidad en la historia como en mi familia, digamos, ¿no? Eh, y que también, pues, te digo, fue como la primera vez que yo tuve más tiempo de exposición y ya había un personaje que ya le podíamos crear unos antecedentes, una historia, ya podíamos hacer un trabajo más concienzudo académicamente hablando, pues, ¿no? Y a partir de ahí como que me empezaron a ubicar un poquito más, pues, ¿no? Aunque llego a mi primer protagónico, pero de un beat, ¿no? Yo hice esta película de Kerry Fukunaga, se me va a evitar el nombre, Sin Nombre, de los Maras Salvatruchas. Y entonces me llamaron para un beat justo cuando yo estaba filmando Espiral, que me decían, no, nos sirve perfecto tu barba, bla, bla, que no sé qué. Y era un huele resistol, y ese huele resistol eran 30 segundos el personaje, pues, ¿no? Y Gerardo Naranjo lo ve, le habla a Kerry Fukunaga porque él pensaba que no era actor, que me habían agarrado por ahí del pueblo, pues, ¿no? Y entonces le llaman y me llama y me dice, oye, mira, es que vi tu trabajo en Sin Nombre, me gustó mucho y pues quería ver si podías hacer un cortometraje conmigo. Ah, sí, cómo no. Nos quedamos de ver y ya desde cuando hicimos el cortometraje me dice, tengo una película por ahí que voy a hacer, pues me encantaría que hicieras casting para el personaje, ¿no? Sí, cómo no, pues voy, y era Miss Bala. Hago casting y demás, me quedo, empecé a hacer ya como para el protagónico otros castings con las personas que tenía ahí él programadas para hacer la Miss. Y pues hasta que me quedé, proceso de casting, hice como 3, 4 callbacks. Tres, cuatro callbacks, no manches, sí. Ya no eran tantos, ya decía. Y ya pues me quedé, fue mi primer protagónico. Y con Miss Bala, pues prácticamente despunté, pues, ¿no? Sí. Miss Bala me lleva a Cannes y... Por primera vez. Por primera vez. Viste varias veces. Y ¿cómo se llama? Por primera vez, y también fue mi primera nominación al Ariel, que no me lo llevé, en ese tiempo se lo llevó Tenoch no me acuerdo cómo se llama esta, de la calle, donde hay unos zapatos colgados. Pues prácticamente, sí, Miss Bala me despuntó, fue como que me dio a conocer mundialmente, digamos, ¿no? Entonces ya los directores me empezaron a ubicar y también como que aunado a Miss Bala, pues dentro del mismo corte más o menos, pues estaba El Infierno, ¿no? Que hasta la fecha me siguen parando por El Infierno, pero justo porque pues El Infierno es una película que se sigue viendo, ¿no? Y que tuvo y ha tenido y sigue teniendo un éxito así abismal, pues, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, sí, ¿no? Yo creo que un gran trabajo del maestro Luis Estrada. Saludos a Luis. Saludos al maestro, Estrada. Sí, claro, increíble, maravilloso, sí. que yo empecé a ver
su primer película con Damián Alcázar, ese, ahorita La dictadura perfecta. La ley de Herodes, justo. Pues Buena rima. yo la veía en la facultad, ¿no? Como parte de estudio, como para analizar ciertas cosas ahí en alguna clase de actuación. Entonces, pues yo conocí a Luis Estrada en una clase de actuación, pues, ¿no? Es decir, del trabajo. Entonces ya cuando llegué y hice casting para esa peli, y que me quedé, que fue una recomendación que creo que le hicieron al maestro de parte de Jorge Zárate, que era el que me daba clases. Y entonces como que ahí me recomendó, fui, sí, me quedé y fue mi primer trabajo con Luis, que para mí el infierno fue escuela pura, pues, o sea, trabajar con Damián, con Dagoberto, con Joaquín, que son aparte unas personas tan humildes y tan sencillas y que comparten. Súper generosas. Y luego el maestro igual, de una generosidad increíble, el maestro Luis Estrada, ¿no? Recuerdo que en las comidas de los sábados se iba a cada mesa a agradecer por el trabajo de esa semana, ¿no? Que te digo, pues muy pocos directores yo he conocido que tengan esa humildad y esa humanidad, ¿no? Y esa disciplina, ¿no? Que aparte de hacer las cosas bien hechas, bien planeadas, bien estructuradas, que pues prácticamente ya casi tenía la edición en su cabeza, pues, ¿no? Y hasta que salía lo que él buscaba, ya estaba, pues, ¿no? Muy disciplinado y aparte un guión maravilloso. Sí. O sea, me acuerdo que me ha servido incluso ahora para medir los guiones. Yo no pude soltar el guión hasta que lo terminé, pues, ¿no? O sea, me fue atrapándome la historia, entonces más y más, y yo decía, no, tengo que saber en qué acaba esto, ¿no? Y que creo que ahora cuando leo un guión y me deja de interesar, digo, híjole, pues ya, ni modo, lo termino mañana, o lo termino después, o lo terminé en 3 días o 4 días, dices, bueno, pues a ver. Pero cuando me atrapa la cosa, digo, esto está bueno, está bueno. Y el primer guión que me atrapó así de esa manera fue justo el guión del infierno con Luis Estrada. Y trabajar con Dago, que Dago era como mi pareja, ¿no? Entonces, siempre busca tu luz, carnalito, busca tu luz. Mira, son milímetros, pero te va a ayudar. Y trabaja para tu cámara. O sea, Damián, recuerdo que se bajó de la camioneta y me dice, ¿ya viste dónde está la cámara? Sí. Trabaja para la cámara sin que la voltees tanto a ver, pues, ¿no? Sin que estés fijo en la cámara, ¿no? Ya sabes que está ahí, trabaja para ahí, pero busca tu luz y agárrate porque me voy a dar un pinche arranco con la camioneta, ¿no? Okay. Pero de esa generosidad, ¿no? Que te hace crecer. Exacto, muchísimo. ¿no? Y que dices, o sea, esta figura, siendo el actor que es, pues ayudarte a esos consejos. Recuerdo que decía, el cuadro lo llenamos todos, ¿no? Entonces, aunque yo no esté a cuadro, sí me corresponde participar y darles réplica de una manera bien profesional y ética y profesional. Rigurosa como para que las cosas salgan bien, porque la película la hacemos todos. Wow. Sí, justo tuve la fortuna de trabajar con Luis y fue a una escuela y nunca había visto a un director que se supiera todo tu texto con comas y puntos. Sí. O sea, él decía el texto de cada quien y se ponía a enseñarte la escena y órale, tú entrabas. Sí. Y no había visto ese nivel. Y lo decía como en una dinámica de juego. Y yo no había visto ese nivel de juego que estaba como un nivel de disciplina tan alto. Y amorosamente, pues, ¿no? Como que, perfecto, está increíble, pero lo podemos hacer mejor. Sí. Y dices, qué bonito. Pues no estilizaba el set, sino al contrario, lo volvía armonioso. Y entonces, pues claro, cuando un set es armonioso, vas por todo, vas con todo, pues, ¿no? Sí. Fue una gran escuela para mí el infierno, que les aprendí mucho a mis compañeros y que hoy siguen siendo referentes importantes dentro de mi carrera, pues como compañeros de actuación, ¿no? Gerardo Taracena, que en paz descanse, junto con Dagoberto, ya cuando estábamos en una producción de Canal 11 que se llama El Niño Santo.
se acerca Dago y se acerca también Tarazana y le dice, este cabrón ya no está pegando, ¿eh? Vas duro, pero que no se te suba, cabrón, los pies en la tierra, ¿eh? Los pies en la tierra, que no pierdas piso, ¿eh? Sí, 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 Dago, ¿cómo no? Sí, claro, claro. ¿No? Yo le puse el tío Dago justo por eso, porque siempre te daba consejos, nos echaba mucho relajo, es Chistoso Dago, a encantador, ver. es encantador, pero siempre los pies en la tierra, amigo. No pierda tierra. Gracias. Oye, después de este gran acierto en Miss Bala y toda esta filmografía, que empezaron más nominaciones y más proyectos que marcaron tu carrera, ¿tú cuáles otros proyectos crees que fueron decisivos en tu proyección y tu crecimiento como actor? Pues sí, como bien dices, Miss Bala me rompió me ayudó mucho. Lo recuerdo mucho porque primero pues, fue mi primer Ariel que gano, mi segunda nominación, eh, el primer Ariel, pero sobre todo porque logré romper como esa estructura que es muy dada en México, que como ya había hecho, eh, ¿qué había hecho? Miss Bala y El Infierno, ya como que ya me habían encasillado, pues, ¿no? O sea, sí, el actor, el que tiene el perfil del matón, del narcotraficante, del policía culero, del policía corrupto, del malo malo de la historia, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues como que me llegaron proyectos y que yo tuve que decir, no, 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 es que no quiero ser el mismo personaje siempre, el matón o el narcotraficante o quiero otras cosas, necesito otras cosas, puedo dar otras cosas. Entonces justo cuando llega la tiricia, me entero yo por otras personas del guión y le escribo a Jorge, ¿no? Y le digo, Jorge, yo sé que tú no repites casting, pero déjame hacer casting. Nada más por lo menos para que no me quede yo con las manos cruzadas y sienta que no hice nada. Y me dice, órale. Y me manda Canelita. Y yo le digo, entonces Jorge es tan disciplinado que te manda la historia del personaje, las referencias y por dónde, pues, ¿no? Qué bueno. Y incluso te manda referencias de fotografías del personaje. Le digo, Jorge, eso es totalmente opuesto a mí. Es decir, ni físicamente me parezco tantito al personaje de la foto, ¿no? Bueno, pues no que querías un reto. Va, y me picó la cresta y dije, bueno, va, sí. Me preparé, hice el casting. Para mí fue uno de los grandes castings que he hecho en mi vida, que cuando terminé dije, no me importa si me quedo, sé que hice un casting increíble. Me gustó muchísimo. Y pues justo ya lo dejé. Digo, me pasó todavía un rato. Y un día me llama, yo pensé que ya se había quedado Leonardo con el personaje. Y un día me llama y dice, ¿quieres hacer el callback? Le digo, sí, ¿cómo no? Y entonces voy, lo hago, llego y me dicen, bueno, si quieres hazlo, pero para mí el personaje ya es tuyo. Y, neta, sí. Y la tiricia pues me ayudó justo a desenmarcarme de... Canelita es un personaje gay en la Mixteca de Oaxaca y para mí me ayudó a desenmascarme desenmarcarme pues de esta actitud o de este encasillamiento que ya me había ubicado el cine, ¿no? Es decir, del matón, del narcotraficante, del sicario y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tiricia me ayudó un poco a abrir otras posibilidades y que la gente o los productores o los directores vieran, dicen, mira, también puede hacer este tipo de cosas, ¿no? Y esa, ¿no? Yo creo que otra referencia bastante importante dentro de mi vida fue justo Tenemos la carne. Mm. Primero porque Emiliano no era un director, digamos, académicamente hecho, sino más bien él era artista o es artista plástico y que yo lo había conocido haciendo los making ofs en Canana, cuando existía Canana. Y ahí lo conocí.
un chavillo muy inquieto y muy relajento. Y de momento un día me avienta, me hace llegar su guión, yo lo leo y dije, pues no lo entiendo. Pero hay algo que me atrapa, hay algo de animal, hay algo de primario, hay algo de empírico que me jala, pues, ¿no? Y le digo, mira, no entiendo tu guión, pero sí quiero hacerlo. Y hay algo de este guión que me llama la atención y sí quiero hacerlo. Pero sí, yo creo que sí tenemos que tallerearlo. Dice, pero por supuesto, esa era la intención y eso era lo que les quería proponer, que lo tallereáramos. Y lo tallereamos 3 meses, pues, ¿no? Y los ejercicios que nosotros hacíamos también los hacía Emiliano, pues. Y creo que el hecho de no ser un director que haya pasado por una academia le ayudó a él también romper muchos esquemas. Y te digo, hacía los ejercicios con nosotros, exploraba también los ejercicios con nosotros e hicimos una cantidad de ejercicios enormes, pues, ¿no? A veces solo íbamos a cocinar, a veces solo andábamos desnudos por la calle, o nos quitábamos la ropa. Recuerdo que sobre el viaducto nos quitamos la ropa porque tuvimos que ofrendar de una manera simbólica los calzones. Entonces ahí los dejábamos. Se permitía como bloquear un poquito Emiliano, y creo que esa fue su gran virtud y su gran acierto, pues, ¿no? De tal manera que ya quitarnos la ropa y demás era lo más normal del mundo y entramos en una dinámica de confianza increíble entre María, Diego y yo y Emiliano, ¿no? Entonces ya teníamos una comunicación muy abierta, ¿no? Y algo que me ayudó muchísimo, que me marcó muchísimo, es que de momento el primer día de ensayo le digo, oye, mira, es que encontré por aquí un rasgo de carácter, una acción que yo creo que le viene bien al personaje. Y dice, no. Yo sé que eso viene desde ya, casi desde la escuela, ¿no? Que les enseñan a construir de esta manera, pero no. Ya, olvídalo. Hoy pasó lo que pasó, deséchalo. No vayas construyendo de esa manera, ¿no? Deja que ya cuando, que exploremos tanto al personaje que se vaya en ese tipo de cosas. Mañana a ver qué sale, ¿no? Y entonces, digamos que me ayudó a romper mi estructura académica que yo había aprendido en la escuela, a formarle un historial al personaje, a buscar sus antecedentes históricos, objetivos, inmediatos y demás, crearle su historia al personaje, sus antecedentes bibliográficos, Y te no fue sé. increíble, Ajá. ¿no? Justo por eso, ¿no? Justo por eso, ¿no? Porque me ayuda a romper con esa estructura académica y dice, no, a ver qué sale después, ¿no? Ujú. Entonces, en vez de construir, y de eso, hoy encontré esto, sí, se lo voy a meter al personaje, ¿no? Dice, no, olvídate de eso. Como ir quitando las capas, más bien yo digo, es una deconstrucción del personaje. Ir deconstruyendo al personaje para hasta que encuentre su verdadera esencia, su verdadero ser, pues, ¿no? Y eso. ¿Y cómo se recibió al final la Para peli? mí es uno de los personajes que, que lo veo, lo sigo viendo y no lo encuentro, pero yo soy muy autocrítico y apenas estoy viendo una película y ya estoy, no, es que pude haber hecho esta cosa, es que pude haber hecho otro lado, lo pude haber experimentado por aquí, está muy marcado, sí está Sí. falso, me empieza a llenar de cosas. Y cuando veo, tenemos la carne, dije, ahí está. Me gustó mucho. Pero hay gente que odia Tenemos la carne, que no le parece Tenemos la carne, justo porque es una historia que no tiene un planteamiento aristotélico, es decir, un planteamiento, un desarrollo y un desenlace, pues, ¿no? Sino más bien creo que es un guión que pega los sentidos, ¿no? Y que más bien lo tienes que sentir más que intelectualizar y más que entender, pues, ¿no? Y eso a mí me gustó muchísimo, ¿no? Es una cosa que hoy sigo trabajando todavía y que siento que ya no busco
esos antecedentes o esas historias o construir al personaje en la búsqueda y experimentación. Y hoy encontré este gesto y entonces el personaje todo el tiempo está haciendo rascándose el oído. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero bueno, dejé de construir, digamos, de esa manera los personajes. Dejé un poco la academia, ¿no? Más bien como para experimentar al personaje y buscar al personaje dentro de mí, pues, ¿no? Siento que que los personajes que me llegan es porque de alguna u otra manera el personaje trae algo que decirme a mí. Claro. Entonces, primero me rompe a mí, primero me afecta a mí y luego me reconstruye a mí, pues, ¿no? O sea, me rompe y me reconstruye, pero es a mí, ¿no? Y siento que de alguna manera es porque ya el personaje habita dentro de mí. Entonces lo que tengo que hacer es buscar al personaje en mí, no construirlo afuera, pues. ¿No? Y justo esta peli tuvo una proyección internacional muy importante, ¿no? Pues, también... Pues no, llegó a Stitches y luego creo que tuvo una exhibición en Cannes, pero así como particular de las del mercado para ver si se podía vender y esas cosas, me parece. Yo no estuve muy enterado de eso, pero sí estuvo que en Stitches sí me parece que es ese festival donde la gente pues prácticamente se salió, pues, ¿no? Porque la película es muy fuerte, la película sí es fuerte. Entonces pues se salieron y como que eso también le sirvió como para verlo. Sin embargo, esa película me llevó a París a trabajar con una daga en el corazón. Con Vanessa Paradis. Con Vanessa Paradis. Está increíble. Sí. Justo. Y el director era coproductor de Tenemos la carne. Y entonces, pues vio la película, le gustó mi trabajo y dice, yo quiero trabajar con esta persona. Y a través de Emiliano fue que me hizo llegar ese guión y me llevó a París, ¿no? Que para mí fue así de, wow, 2 meses en París para 6 días de llamado. Y te digo, está increíble, vacaciones pagadas. Increíble. ¿Cómo fue trabajar con Vanessa Paradis? No chocamos en secuencia, pues, ¿no? De hecho, no, me parece que un día la vi, pero no, pues bueno, la incomunicación por el lenguaje, ¿no? Porque pues más bien yo no sé hablar francés y los diálogos que me dieron por eso me llamaron desde antes, para que yo los estuviera repitiendo, me los grabaron y yo los repetía la pronunciación y diario con Jean González, el director, pues ya me los revisaba y decía, sí, pues mira, aquí inflexiona más o aquí busca todavía como que siento que está muy latino, busca un poquito más la pronunciación, cuídale un poquito más no, ciertas palabras. Dice, me sirve tu acento, no hay ningún problema, pero sí que se entienda más el francés, pues, ¿no? Y de esa manera fue que trabajamos allá, ¿no? Y que Jan González así es un director súper divertidísimo. Entonces siempre corte y lo primero que escuchabas era la sonrisa de Jan González, la carcajada de Jan González. Se divertía muchísimo. Y Y tú, güey. Sí, güey. Pero sí, me ayudó muchísimo. Y también fue una proyección gigante, ¿no? Porque después trabajaste también en otra película con otro gran actor, Tim Roth, que es también un referente, ¿no? Como actor ¿es de tu generación, Tim Roth? Más o menos, yo creo, sí. Buena onda, ¿no? En 600 millas, sí, bastante, igual, muy, disciplinado por un lado y por otro lado, también muy de una generosidad increíble, ¿no? Justo estábamos viendo porque, o sea, el Ariel de 600 millas fue así como que, ¿en serio me nominaron por esto? Que es ¿qué durará mi trabajo? Quizás unos 5 minutos, no, yo creo que es mucho, unos 5 minutos, juntando todas las secuencias.
en las que trabajé. Es muy poquito el personaje. Pero justo hay la secuencia donde Cristian Ferrer es el que me mata, donde decíamos cómo me caigo, de qué manera me caigo dentro del baño, porque si no, es que no quiero que sea muy estruendoso, tiene que ser como que pum, y te va resbalando. Entonces, bueno, a ver cómo me caigo aquí. Y recuerdo que Tim Roth se acercó y también dio su opinión y también ilustró un poco ¿Cómo se ve? la caída y demás. Y entonces ya ahí lo fuimos preparando, bla, 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 hasta que quedó, ¿no? Que en ese sentido también me gustó mucho porque eh, Ripstein, Arturo Ripstein, no, Gabriel Ripstein, también es como muy minucioso, muy que sabe qué es lo que quiere y que busca lo más bajito. Dice, no, bájalo, lo estás gritando mucho. Y digo, casi lo estoy susurrando. ¿Cómo hacía? Dice, no, bájalo, vas a ver. Y sí, entonces pareciera que no hacíamos nada, pero él lo tenía como perfectamente medido y estructurado y sabía que era lo que quería. Pues me gustó mucho trabajar con Gabriel Ripstein. Creo que también otro Gran, gran director, sí. gran. También trabajaste con otro gigante, William Dafoe. Wow. ¿Cómo fue? Yo tengo Oh. la fantasía de una peli con ustedes dos, de primos. ¿Qué Pues es opinas? que no, estaría increíble, ¿eh? Yo, mira, en Por cine, favor, por favor. Sí, no, aparte de que, pues siempre de mis grandes actores norteamericanos y fan de ellos, que en un principio era ¿cómo se llama? Robert De Niro, y luego después conocí el trabajo de Marlon Brando, y entonces era Marlon Brando, y luego conocí el trabajo de William Dafoe, y entonces dice, wow, yo creo que hasta la fecha sigue siendo uno de mis actores predilectos, pues, ¿no? Que me gusta mucho su trabajo y que le aprendo mucho viendo sus películas, pues, ¿no? Y que justo también estaba la incomunicación del lenguaje, porque yo no hablo inglés, pero ni el español. Entonces, era mágica la forma en que nos comunicábamos, porque estábamos antes de entrar al set. Aquí nos veíamos y solo nos veíamos y solo nos veíamos y solo nos veíamos y él me sostenía la mirada y yo también y ya te toca entrar y ya cuando me tocaba entrar le agradecía y me tocaba aquí y él también se tocaba el corazón y me decía como con señas, ¿sabes? Pero es un actor que si no había la comunicación del lenguaje, había la comunicación visual, la comunicación corporal, la energía, ¿no? Que a mí me daba muchísima confianza, pues, ¿no? Verlo, y que él también me compartiera su mirada y me compartiera su emoción a través de la mirada y sentirlo, vibrarlo, que creo que tiene una vibra bien creativa, bien hermosa y que yo dije, qué bonito. O sea, nadie dijo nada y fue que a puras señas y tocándonos el pecho, pero que de esa manera fue nuestra preparación para entrar a set, pues, ¿no? Antes de cada acción, ¿no? Lo hacíamos y los estuvimos ahí todo un rato, ¿no? Y que no había más que corresponder. Lo que él proponía o lo que yo proponía era mutua correspondencia desde antes de entrar a la acción, pues, ¿no? Y me gustó muchísimo esa experiencia porque, pues, no necesitas el lenguaje, pues, ¿no? No necesitas hablar el mismo idioma como para poder comunicarte con más bien el mismo idioma, porque si había un lenguaje de comunicación, pues, ¿no? Como para entender el trabajo del otro, pues, ¿no? Y la propuesta del otro, o la energía del otro, pues, y darse, entregarse, ser dos entes encontrando su punto de comunicación, ¿no? Que fue muy a través de los sentidos, pues, ¿no? Me gustó muchísimo, sí, es un gran ser, además. Pues, sí, ¿no? divertidísimo. Sí. Lo vi en Morelia bailando. Mira. Baila chingón. ¿Sí? Sí. Wow.
Qué padre. Pues sí, a mí me parece que son hermanos perdidos. Siento que tienen ahí como la intensidad energética, lo gestual, como Sí. lo... Sí, cierto, la cierto parecido físico, fuerza. ¿no? No más que el blanco y un moreno. Yo digo que voy a escribir algo. Eso. Y justo, ¿qué opinas acerca de tus personajes tienen esta característica? Como una intensidad importante, como un mundo con una fuerza interna que se traspasa, ¿no? De cierta forma. No sé cómo ha salido de cierta forma de estos estereotipos, o sea, como a nivel de consejo, ¿qué crees que podríamos aprender de este camino que has tratado de labrar independientemente de estos estereotipos? Sí, yo creo que, te digo, el hecho de que Emiliano me hubiese roto un poco la estructura académica fue uno de los grandes aciertos porque te digo, ahora lo que hago es buscar al personaje, pero no buscarlo afuera, no buscarlo en el... O sea, el guión es punto de partida, claro, y también te sirve estarlo leyendo y analizando porque en cada lectura vas encontrando rincones. Y yo siempre soy de las personas que trato de leer el subtexto, lo que no se dice, lo que se queda atrás del texto. Esas son mis referencias, pero siempre lo busco hacia adentro. Yoshio Ida decía algo por ahí que decía que el trabajo del actor es muy parecido al trabajo del escultor. Tiene el tronco y lo único que hace es ir rebajando el exceso del tronco hasta que encuentra la figura que ya estaba dentro del tronco, ¿no? El trabajo del actor para mí es lo mismo. Es como quitar lo que no me sirve para este personaje hasta que encuentro esa figura del personaje que estoy leyendo en el guión, o que ya analicé, o que ya no conozco. Por eso las lecturas son tan importantes, siento, de estar constantemente leyendo el guión, leyendo al guión. Si tú quieres analizándolo, pero a mí no me gusta analizarlo tanto. A mí me gusta estarlo leyendo hasta que se hace ahí como una segunda capa, y que cada día me explote cosas distintas, porque si lo analizo como que ya me amarro a cierta estructura de análisis y no, prefiero que solito el personaje que lo voy leyendo vaya manifestándose incluso en mi día a día. Yo sí trato de llevarme al personaje a la cama. Yo sí trato que coma conmigo, yo sí trato que duerma conmigo, yo sí trato que haga el amor conmigo. Sí, porque siento que de alguna u otra manera yo soy parte de ese personaje, que ese carácter de ese personaje viene a revelarme algo que internamente yo ya conozco o que ya he vivido, pero que no he conocido y que lo tengo que conocer. Ujú. Ujú. Entonces, justo, por ejemplo, tenemos la carne. De momento estudiamos a Josh Batal y entonces leemos una novela que se llama La Madre y que justo habla de estas pulsaciones sexuales que uno tiene hacia la madre, ¿no? Y entonces hablábamos de todos estos pulsaciones empíricas primarias que el ser humano tiene, pero que la sociedad moral nos ha dicho que eso está malo y que entonces no tienes que pensar en ello porque eso es pecado y entonces no se tiene que explorar y entonces lo vas guardando allá en el rincón, ¿no? Y no, eso es malo, eso no se puede explorar. Y entonces cuando llego a esto, es otra vez meterme a esas profundidades y esos rincones oscuros y entonces te das cuenta que empiezan a salir estas pulsaciones primarias y que empiezas a liberarlas y que no solo a liberarlas, sino a estudiarlas y explorarlas y entonces se empiezan a manifestar nuevamente y dices, pues no tiene nada de malo, son pulsaciones primarias, pues no, pero que la moral social nos ha hecho como que no, eso no se toca, ¿no? O eso es pecado, o eso es maligno, o eso es pecador, ¿no? Y justo a través de eso también conozco ya, bueno, ya desde la carrera, pues conocía yo la literatura del mal y todos estos autores, incluso teatrales también, este,
que me ayudaron a explorar todos estos, tener como un acercamiento, digamos, a la literatura del mal que me gustaba muchísimo. Y, y justo pues a partir de ahí yo empecé a trabajar de esa manera, ¿no? No amarrarme al esquema académicamente aprendido, sino más bien dejar que el personaje me lleve, ¿no? Y yo entenderlo, comprenderlo, analizarlo, saber en qué momento va a cruzar en la vereda para decir, hey, tú traes algo para mí, tú traes algo para mí que me interesa a mí o que me va a ayudar a reencontrar a mí o que me va a romper a mí y que me va a volver a reestructurar o que me va a ayudar a encontrar emociones o cosas que ya estaban en mí pero que no conocía. Y entonces en ese sentido creo que a veces el actor, la actriz, se intelectualizan tanto al personaje como apartado de sí mismo, de la vida misma. Y yo siento que al contrario, si en nuestra vida personal con nuestra vida profesional hay una especie de muégano, ¿no? Es decir, muy van de la mano. Y entre más de la mano vaya, creo que la emoción suele ser mucho más orgánica. Claro, es un trabajo más desgastante porque yo cuando trabajo las emociones pareciera que hice 10 vueltas o que me pusieron una madriz increíble porque termino muy agotado, ¿no? Y justo me decía mi terapeuta, es que tú lo sabes. Y hay una conciencia que lo sabe, pero tu cuerpo no lo sabe, tu cuerpo está trabajando de verdad. Ujú. Y entonces me gusta ir a esa verdad, me gusta a encontrar esa verdad en mis personajes, a encontrar ese sentido de humano, de encontrármelo en la calle, de, encon- ese- de encontrármelo en la calle y de saber que habita dentro de mí, ¿no? Y que de alguna u otra manera también hay ciertos rasgos de carácter míos ahí, pues, ¿no? Que son personales, pero que me los vino a despertar este personaje. Y es tan increíble y tan maravilloso que hay un momento en el que el personaje te agarra, te jala y ya no te suelta, pues, ¿no? Eso es maravilloso. Lo he sentido pocas veces, lo he vivido pocas veces porque sí es un proceso como bastante desgastante también, pero sí lo he probado, sí lo he palpado, sí lo he sentido. Y cuando te dejas llevar por el personaje, te lleva a rincones emocionales increíbles, maravillosos. Mm. Sí. Igual para cerrar esta increíble conversación y viendo tu trayectoria, ¿tú qué le dirías a ese Noé Hernández joven, raspando maguey, trabajando en la tierra, también teniendo conciencia de que ese Noé pueden ser muchos Noés que ahorita quieren Sí, soñar y claro. tener un futuro en otras carreras como artísticas? ¿Cómo qué les dirías? Al Noel le diría que valió la pena. Bien. Sí, que valió la pena, valió mucho la pena. Hoy puedo decir que tengo una casa gracias a mi trabajo, que he viajado gracias a mi trabajo, que he conocido otros países gracias a mi trabajo, y que mi profesión me ha llevado a conocer gente maravillosa, ayudarme a entenderme a mí mismo y ayudar a entender el contexto en el que vivo, en el que me desenvuelvo. eh, y que cada respiro, cada latido ha valido la pena muchísimo, muchísimo. Venir de donde vengo, tener a los padres que tengo, tener a la familia que tengo, me ayuda muchísimo. Siempre me llevan a tener los pies muy amarrados a la tierra. Llegar a mi pueblo y tengo dos hermanos que no saben leer ni escribir, pero que viven bastante bien porque se dedican a cultivar el campo y demás. Llegar y decirme, ¿sabes qué? Agarra la pala, el machete y vente, vamos a sembrar. Vine a descansar, no, a descansar al panteón, güey. Aquí vente a trabajar. Aquí no estás en tus pinches peliculitas. No, digo, ok, va, está bien, vamos.
Me divierto muchísimo, me encanta volver a trabajar el campo. De hecho, acabo de sembrar otra vez a tapapié y sembrar maíz y frijol y lo hago todo a mano, no le meto químicos, nada, porque pues, quiero otra vez honrar a mi papá y sentir que ¿cómo se llama? Y a mi mamá y sentir que estoy haciendo las cosas como se hacían en un principio, sin tantos químicos, sin tanta maquinaria. Y justo esta semana estaba desenyervando, digamos, ¿no? El maíz y frijol. Entonces, eh, ha valido la pena, de verdad, ha valido la pena. Muchísimo. Y yo creo que a la gente que de momento dice, híjole, pero es que yo soy campesino, pero es que yo no tengo los ojos verdes, pero es que yo no soy guapo, pero es que estoy, no sé, obeso, o tengo rasgos muy indígenas, o vengo del campo. Pues que ya es tiempo que nos dejemos de ese tipo de cosas, ¿no? Creo que hay para todos y si tú persigues pues no sé, un sueño, si tú quieres, sueño no sé, se me parece que estoy como en estas televisoras que hacen, persigue un sueño, ¿no? No, pero sí es un sueño. Eh, sí, Sí es pero honor. que si tú tienes inquietudes de explorar, de hacer una carrera en un medio artístico como el cine, como el teatro, como la danza. Yo cuando llegué a la universidad dije, ching, conocí tarde la danza. Me hubiese encantado ser bailarín de danza contemporánea porque puta, vi unas cosas y trabajé mucho el cuerpo cuando estaba en la facultad que dije, ching, lo conocí tarde, que si no, a lo mejor, ¿no? Yo creo que sí. Porque me gustaba muchísimo. Entonces, eso, que no les dé miedo ir. Dices, hijo, es que yo, pues, ¿cómo voy a poner unos mayones? Pues póntelos, no pasa nada, ¿no? Y y dices, híjole, ¿se puede vivir de esto? Hoy creo que yo soy la viva imagen de que sí se puede vivir de esto, ¿no? Buscando las opciones pertinentes y los rincones pertinentes y aprovechar las oportunidades que llegan porque no están a flor de piel, ¿no? Hay que escarbarlas, hay que buscarlas. Justo cuando yo me vine para acá al DF me metí a trabajar a una empresa que le llamaban de alta publicidad. Y no era más que tocar, te daban 100 casas y tocar 100 puertas todos los días para vender tarjetitas de Domino's Pizza o de esas tipo de cosas, ¿no? Y tenía que pasar el territorio, exprimirlo lo más que podía, ¿no? Y aprendí a tocar puertas. O sea, no había veces que cerraba yo en ceros porque no vendía ninguna tarjeta, pero pero aprendí a tocar puertas y a ser paciente. O sea, no, a lo mejor tardas mucho y de momento me encuentro con compañeros que van saliendo de la carrera de arte dramático en teatro y ¿qué hago? Pues, estudia. O sea, si quieres hacer cine, órale, pues, pero entonces métete a estudiar actuación para cine, porque sí hay una diferencia, es un proceso distinto, es un proceso diferente. Entonces, estúdialo. Sí, ya eres actor, pero justo siempre digo que terminar una licenciatura en teatro apenas abriste la introducción del libro. Falta todo lo demás. Y ese todo lo demás lo vas a ir escribiendo y construyendo tú. ¿No? Entonces, que no haya miedo, pues, ¿no? Que haya esta necesidad. Yo digo que también es una necesidad de dedicarme a esto. Y el O sea, orgullo de donde vienes también, ¿no? yo digo que sí tiene que haber esa necesidad, una necesidad de crear, de decir, esta voz es mía, este trabajo es mío. Encontré en el teatro y en el trabajo del actor una trinchera desde la cual puedo manifestarme y decir, esta boca es mía. Vamos, yo no voy a manifestaciones y no escribo tanto en las redes sociales mis puntos políticos o sociales, ¿no? Pero creo que mi trabajo es una gran ventana para decir esta boca es mía, ¿no? Y aquí es donde puedo hablar y aquí es donde puedo experimentarme, buscarme y denunciar a través de las películas
la complejidad humana o los vicios sociales o los vicios de carácter de los personajes que me toca representar, ¿no? Entonces, creo que son una gran fuente los personajes y los guiones y las películas como para entender, claro, vamos, los distintos puntos de vista, ¿no? De un cine comprometido o de un teatro comprometido, porque pues hay toda esta variedad, ¿no? Que ahora ya a través de las plataformas, pues desde hace tiempo atrás, pues estaba, perdón, ¿cómo se le corta aquí? Ya. Este, ¿cómo exploras todas estas plataformas y, bueno, cine comercial que ya había, ¿no? Pero que a veces dentro de nuestra intelectualidad dicen, no, sí, yo no hago cine comercial, ¿no? Dice, cálmate, ni te están esperando que te decidas. Y también hay una necesidad. Tú dices, yo tengo que pagar una renta, yo tengo que vivir, yo tengo que sostenerme para poder hacer el cine de autor o el cine independiente que también quiero hacer, ¿no? Y que es ahí, en el de autor o en el independiente, donde vienen los mejores personajes, los más encarnados, los más humanos, los más analizados, los más... Dices, ahí es donde voy a echar la carne al asador. En el cine comercial y demás, trato de hacer mi trabajo siempre de la manera más profesional posible y con toda la entrega, pero sé que ahí me llaman por este carácter físico y por como esta complexión física, ¿no? Este perfil que tengo. Y también es válido, es decir, es válido trabajar y es válido también que la gente vea cine comercial, porque pues, de momento a veces pues uno no quiere intelectualizar todo y que, ay, sí, o sea, hay un montón de problemas sociales, un montón de conflictos sociales y de conflictos personales, y todavía chutarme una película donde me van a hacer pensar y me van a hacer hoy lo que quiero solo es dormir y divertirme. Y está bien que haya cine comercial como para, pues eso, solo para descansar y solo para divertirse, Claro. ¿no? Y eso muestra Ujú, todo tu rango como actor, ¿no? También que ujú. estés trabajando tanto en películas independientes como en películas comerciales. Eso se ve en Claro. tu carrera. Y lo que buscas, pues, es como equilibrar. Dices, sí, hago un proyecto comercial, pero también me hago dos películas independientes donde a lo mejor no voy, o una película independiente donde no voy a ganar mucho, a lo mejor hasta le pongo, pero sé que ahí va en crecimiento de mi profesión, ¿no? Mm. En crecimiento de lo que yo soy como actor, donde sí voy a dedicarme o a buscar la exploración, el análisis, ir a buscar a los personajes a la calle, hacer investigación de campo y demás, y encontrar a esos personajes y entonces esas referencias que me sirvan para yo explorarme también y dices, sí, claro, echas la carne al asador, echas todo tu conocimiento, echas toda tu experiencia y también estar abiertos a la búsqueda, ¿no? Y a la experimentación, de no amarrarte a conceptos que ya están como muy hechos o muy estructurados, sino que aprender de las nuevas generaciones, de los nuevos puntos de vista de directoras, directores, ¿no? Que vienen muy fuerte y con nuevas ideas y con nuevos bríos que dices, yo me tengo que abrir también a estas posibilidades, no puedo seguir pensando como lo pensé o las referencias cinematográficas que tenía hace 2 años o hace un año incluso, ¿no? Va cambiando y uno tiene que evolucionar, ¿no? Y uno tiene que abrirse a todas esas posibilidades. Entonces, que persigan los sueños, que persigan los Sí, sueños, sí, sí. qué increíble. Lo que uno quiere siempre va a haber, siempre va a haber, pero que no se pierda la brújula, porque a veces me encuentro con compañeros que no, es que ya fui a hacer casting, pero ni siquiera me llamaron, pues no te van a llamar, o sea, tienes que hacer 100, 1000, tocar 1000 puertas y de esas 1000 puertas se te va a abrir una, pero ya cuando se te abra es que vas con todo el arsenal, pues, ¿no? Con todo el hambre, con toda la necesidad, con todo lo que tú eres, con todo el corazón, con todo el alma, con todo el espíritu, pues no, hacer lo que se supone que sabes hacer, ¿no? Mm. Aguardarte tu diplomita o tu tesis detrás del pantalón y dices, aquí soy yo, pues, ¿no? Porque aquí no importa si traes una licenciatura o un doctorado, no te sirve, es decir, Claro. ahí en el escenario es donde
necesitamos ver quién eres y de qué estás hecho, ¿no? Claro. Pues me encantó tenerte en este espacio. No, hombre. Fue increíble tenerte aquí y escucharte. Me pareció, o sea, me gusta mucho este camino que has hecho sobre de dónde vienes, el orgullo que también tienes por quién eres y tus orígenes. Eso creo que nutren mucho tus personajes. Y te agradezco mucho que estuvieras aquí compartiendo tu vida y tu experiencia para inspirar a más personas. No, hombre, muchas Espero que la hayas pasado gracias. increíble. Muchas gracias. Por supuesto que la pasé muy bien y creo que, por ejemplo, algo que mi padre me enseñó desde un principio es así como siembras, así como cultivas, es la manera en que cosechas. Y eso aplica para todo, por todo lo que hagas. Y creo que me lo enseñó un campesino que no sabe leer, ¿no? Y que no sabía leer. Y que su única experiencia fue el trabajo del campo, y que a veces nos encerramos en que así es que yo ya soy egresado de una licenciatura y soy licenciado y tengo un doctorado. A mí ya no me pueden enseñar nada. A veces aprendes de las personas que menos lo conocimiento, a lo mejor si tú quieres, tienen, que su conocimiento es otro, pero que entonces no tenemos que perder esa humildad, ¿no? De siempre estar abiertos a aprender, ¿no? Y eso lo aprendí de mi padre, ¿no? Y yo Y creo de la que... tierra. Y de la tierra, claro, sí. Sí, decía mi papá, hay que amar a la tierra como si fuera tu novia. Hay que amar nuestro trabajo como si fuera nuestra novia. ¿Qué es lo que haces con la novia? Pues la amas, la quieres, la proteges, la adoras, ¿no? Hay una comparación muy, 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 estrecha, digamos, ¿no? Ujú. Pues mil gracias, Naya. Gracias No, por hombre, estar a ti. aquí, por venir a tomarte un cafecito. Estuvo muy despejado, no sé si viste toda la cordillera, Sí, pues es el que valle. sí, ya yo por Sí, acá, pero no, pues es que hombre, ¿no? está precioso. Sí, maravilloso, maravilloso.